gas de esquisto. De sus datos, Argentina es el número 1, Brasil quizás está en el número 2 y Colombia está por ahí en algún lado. Entonces, se quieren utilizar estos recursos y cómo. Y luego esta revolución de renovables. ¿Y cómo se estudia todo en renovables en Latinoamérica? Pues bueno, tienen hidroeléctrica, una de las soluciones, tienen que entender que esto es muy limpio y otras reservas. Uno puede incluso decir que estos son renovables y que no son tan dañinos como algunos podrían decir. Pero tenemos eólico y solar y eólico y solar abundantes en la mayoría de los lugares de Latinoamérica. En Brasil escuchamos ayer que el factor de carga es alrededor de 40% en energía eólica y eso es interesante. Eso es más o menos lo más alto que uno puede tener en Europa y en Colombia. Para los datos que tenemos podría ser similar. Pero Argentina también tiene mucho viento, entonces uno no puede pensar en esto como uno piensa en la energía eólica en Europa porque tenemos hidroeléctrica y tenemos sol. Y esto hace que la economía completamente distinta y la complementariedad es completamente distinta de la forma como se complementa en los países industrializados. Y no hemos considerado, y esto no ha sido introducido a la discusión, la energía geotérmica. Hay algunos recursos, no pocos, hay algo que se puede hacer aquí. Entonces, la política y la regulación está cambiando, pero como mi predecesor en este panel señaló, no sabemos cómo se van a mover los reguladores en Latinoamérica con respecto a estos asuntos. En términos de tecnología, no debemos olvidarnos del tamaño y la ingeniería que hay detrás de esto. La curva de carga y la gente está hablando de la mejor tecnología, la tecnología más barata. Yo no sé de qué están hablando. Depende de qué clase de solución uno se está intentando enfocar. Entonces hay que pensar en plantas de pico y plantas de carga base. Y cuando uno habla de renovables y de gas y de carbón, de cierta manera, y tiene que pensar en el propósito. Entonces no hay una sola máquina que sea eficiente para todas las soluciones. Y uno tiene que tomar esto en cuenta. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa con los renovables y qué pasa con el gas de esquisto y qué pasa con alguna energía térmica renovable en vez del gas de esquisto o el carbón? Entonces, la transición va a ser de mucho desafío y será muy interesante. Entonces tenemos que mirar la política. Y la política en el mundo industrializado ha estado muy activo respecto a qué clases de recursos les gustaría tener implementados. Entonces han creado incentivos para renovables y para fotovoltaica en Inglaterra y en Alemania y en España. En toda Europa hay algunas metas que tienen que cumplir. Y los tiempos de alimentación, las tasas de alimentación, y algunos los han criticado, pero los británicos en su nuevo modelo tienen una variación sobre las tasas de alimentación, y si uno tiene una solución eficiente, uno tiene que encontrar cómo implementarla. En países con ingresos medios, uno tiene la mayoría de Latinoamérica, y es importante notar que Colombia no es el país que favorece la mayoría de las renovables y amigabilidad con el mercado, con el ambiente, y
Y nosotros decimos que no lo necesitamos porque somos más o menos limpios, pero hay que tener cuidado cuando uno arguye en esta dirección, porque la tentación siempre será de utilizar carbón y el carbón podría no ser amigable con el ambiente, como la mayoría lo sabemos ya. Entonces, el mundo se está moviendo hacia esta dirección y pueden ver las cifras en términos de mecanismos para promover renovables y subsidios y lo demás. Y las metas, a ver si uno tiene metas para renovables. Ahora tenemos 117 países involucrados con alguna clase de metas y eso incluye a Colombia, que tiene metas muy limitadas y casi no importantes, y las tarifas de alimentación también son muy populares, pero todos estos mecanismos están implementados y se mueven en la dirección de contribuir a mitigar emisiones de CO2. ¿Cómo está evolucionando esto? El mundo en términos de recursos eólicos, esto es bien sabido y está reportado en la literatura, está reportado en la red y todo el mundo conoce la velocidad de penetración de energía eólica global. Se está aplanando un poco la proporción de nuevos molinos. Lo está en un promedio de 20%, como estaba en el resto en el pasado. Entonces, por primera vez, las instalaciones fotovoltaicas han sobrepasado el número de gigavatios instalados en energía eólica. Pero lo interesante es que Brasil ahora tenemos países latinoamericanos siendo activos en estos asuntos. Brasil son los líderes a una velocidad muy alta porque ellos vieron que había oportunidades, pero también México está haciendo un buen trabajo en este sentido y verán que Uruguay, en términos comparables, más o menos 500, 600 megavatios ya instalados. Carbón es 1.2 gigavatios, eso es bastante. Chile se está moviendo en esta dirección, Perú también. Entonces, Latinoamérica, que antes estaba renuente a estas soluciones, está encontrando nichos y oportunidades en términos de renovables. Y el asunto, y yo voy a abordar esto respecto a costos y a pobreza, lo veremos en un momento. La energía fotovoltaica es muy interesante en Latinoamérica. En el mundo está 20%, pero una penetración de 30-40%. Latinoamérica es aún más alto, pero desde un principio muy bajo. Entonces solo se tienen 200 megavatios en Latinoamérica, mientras que en el resto del mundo se tienen 139 gigavatios, y esto es para el 2013. Entonces, nuevas estructuras de mercado para todo esto. Es complicado. No importa de verdad cómo se empieza, no importa si uno tiene un diseño de monopolio del mercado o un mercado que está trabajando en términos competitivos. Todos fijan metas e intentan cumplir esas metas, y para esto por el momento uno está trabajando con incentivos, y por ejemplo en Colombia no hay incentivos para renovables en términos de los nuevos renovables, pero tiene incentivos para energía hidroeléctrica e incentivos para carbón. Entonces están intentando cambiar la legislación y veremos cómo funciona, pero en el futuro cuánto de esto va a estar en el lugar. Y he estado pensando en esto. Cada tecnología tiene una función específica. No es eficiente tener una sola cosa que intente cubrirlo todo, y aún más en Latinoamérica, donde uno tiene agua
tiene sol y tiene viento. Entonces, esto no funciona por sí solos. El asunto, y el profesor Newberry está hablando de agregadores, pero como esto no está sucediendo de una manera muy organizada en Latinoamérica, tendrán millones de productores en vez de y ahora hay menos de 100 productores en Colombia en este momento. Entonces hay millones de productores en Colombia, hay millones de productores de electricidad en el mundo. Entonces hay muchos desafíos. Si uno piensa hacia adelante, yo supondría que en algunas circunstancias esto sería un paquete. Uno tiene su hogar, tiene su para el solar, tiene un agregador que está ofreciendo servicios eléctricos. Entonces será como una lavadora o computador en su hogar. ¿Qué tan pronto sucederá esto? La formación de precios. Y esto es un gran desafío también. De señales de expansión y no sé cómo se puede hacer. Habrá contratos, probablemente. El profesor Newberry mencionó algo de esto. Necesitaremos un mecanismo de balanceo, un mecanismo claro, y necesitaremos la red aún más. Entonces, el desafío sería los sistemas de transición y distribución. ¿Cómo se van a premiar? ¿Cómo van a estar en su lugar? ¿Esto va a ser, como lo dudo, como los teléfonos celulares o no? No creo. Entonces se necesita cierta capacidad, capacidades de algunos mecanismos de capacidad para los europeos y los americanos. Estas son cosas nuevas. Hemos estado experimentando con esto por la volatilidad hídrica y la estacionalidad hídrica, y en ese sentido lo hemos hecho y no sé qué tanto éxito hemos tenido haciendo eso durante los últimos 20 años, pero lo hemos estado haciendo en diferentes formas. Otros nuevos modelos de negocios siendo convergentes son historias similares. Por el momento, este no es el caso porque el inicio ha sido diferente. Entonces en Latinoamérica quizás tiene un poco de tiempo para pensar en esto, pero no mucho. Si las cosas continúan a esta velocidad, la situación va a ser complicada para los servicios públicos existentes, y tiene que pensar rápidamente en cómo avanzar y para no meterse en problemas como ION y todos estos países europeos que están en problemas porque están perdiendo participación del mercado y sus acciones están bajando rápidamente. Perry reporta pérdidas de un 50% en el valor de acciones en E.ON y RWE y en Alemania. Entonces eso es un gran desafío para con las compañías de servicios públicos en Latinoamérica. Entonces la conclusión, se me acabó el tiempo, es cuánta política y planeación estará implementada, cuánto mercado y estrategia. Los nuevos productores, que son los consumidores, son muy estratégicos en cuanto a esto. Va a ser muy distinto. Entonces existirá toda clase de formas y el proceso. Esperamos que nos dará señales para saber cómo avanzar con esto. Muchas gracias. Any questions? Again, Perry Siushansi with Menlo Energy. Thank you very much. De nuevo, Perry Siushansi de Menlo Energy. Me encanta su estilo, eso me trajo
muchas preguntas y está haciendo más preguntas que darnos respuestas. Creo que es hora de resolver muchas preguntas y fue excelente en términos de la respuesta de las preguntas depende de dónde se encuentra uno y cuáles son las políticas. Y algunas áreas en particular, yo vengo por supuesto de California, donde estos asuntos que usted menciona, la generación distribuida en particular, está en juego. Y los reguladores, creo que las reglas de los reguladores en muchos de estos países se está volviendo muy crítico. Pueden o bien influenciar el resultado, pueden obstaculizarlo, pueden retrasarlo. En muchos casos los reguladores están intentando controlar el monopolio de las utilidades y el ejemplo que puedo dar es Uber, que está ofreciendo servicios de taxi a mejor costo y con mejor servicio en muchas ciudades alrededor del mundo. Los reguladores están evitando, están previniendo las mejores tecnologías que ofrecen mejores precios porque están protegiendo un monopolio existente. Entonces, uno de los desafíos que usted mencionó, creo que es uno de los grandes desafíos que creo tienen muchas economías maduras, y creo que los reguladores, desde mi perspectiva, y quizás Peter nos puede hablar de la experiencia en Australia, creo que los reguladores se encuentran en una posición complicada de no saber quién es, si son los clientes que en algunos casos benefician de estas nuevas tecnologías o deberían proteger a los existentes que proveen algunos servicios esenciales como mantenimiento de la red. Estaba curioso si usted tenía pensamientos acerca de eso. Más que una pregunta, es como una reflexión y nos está dando algunas respuestas en términos de qué clase de modelos de negocios pueden ser. Mencionó a Uber, pues los reguladores pueden estar lentos acerca de avanzar con cómo mejor regular los nuevos negocios, y no sé cuáles son sus capacidades. Entonces quizás esta es si la curva de aprendizaje va a seguir como el pasado, sería mucho más difícil regular esto, y entonces hay que agregar impuestos, hay que poner impuestos al viento y todo lo demás, y eso sería un caso para intentar entender cómo hacerlo más organizado y un ambiente más operacional. No sé qué puede tener para decir esto el Dr. Newberry. ¿Cuáles son sus pensamientos en estas líneas? Pues creo que hay un papel importante para los reguladores, porque ellos determinan qué se permite y qué no. Creo que las compañías de servicios públicos tienen que pensar mucho más constructivamente acerca de qué es lo que necesita para que las inversiones sean viables, y si el regulador está haciendo un buen trabajo. Los servicios públicos tienen que entender que va a haber competencia de muchas otras fuentes, pero esa competencia no debe destruir los activos que siguen siendo viables, sino que debe destruir los servicios que ya no son viables. Y el desafío para los servicios públicos es predecir hacia dónde va a ir la regulación futura. En mi país tenemos un nuevo sistema de regulación por incentivos que presta atención considerable a la innovación, y tenemos fondos de desafíos para desarrollar la innovación. Y el riesgo para los servicios públicos que no son innovadores es que quizás van a invertir en activos que van a volverse obsoletos. El regulador le dirá, le dimos mucha advertencia que tenía que adoptar mejores prácticas, y si no eligieron la mejor solución, entonces pueden encontrarse con activos obsoletos. Entonces los servicios públicos
tienen que tener mucha predicción y proyección acerca de cuál va a ser el futuro de esto. Y creo que las compañías de transmisión siempre han sido el lugar donde está el cerebro de la industria. Las compañías de distribución no han necesariamente sido tan innovadores porque ellos han sido más pasivos, y eso está cambiando y estas compañías van a tener que ser mucho más rápidas para proyectar cómo va a cambiar esto. Gabriel Andrán de University College London, y gracias por la presentación. Usted mencionó una tecnología, un mercado de tecnología y modelos de negocios, y otro que es muy importante es la aceptación, por ejemplo, del eólico en otros países, incluyendo Alemania. Las personas tienen algunos problemas con esto. Tenemos que buscar dónde están los potenciales de recurso, y tenemos que conectar las líneas a la valla principal, y tenemos que instalar cables encima de los hogares, y muchas personas creen que estas cosas son feas o algo. Entonces creen que cuando viene a inversiones grandes en las generaciones del futuro, que es eólico, creo que esto será un problema para la región latinoamericana. En Latinoamérica eso es un desafío, pero tiene que considerar esto. Cuando uno ve el caso brasilero, como mencionaron ayer, los granjas eólicas están asignadas donde no hay muchas personas. En Colombia la situación es un poco distinta. Las granjas eólicas están ubicadas en Guajira y no hay muchas personas, pero los pueblos indígenas del área están oponiéndose mucho a estas iniciativas. Entonces hay que manejar esto. Entonces las granjas eólicas en Colombia no están en todo lado, y los hogares típicos de ingresos medios no tienen mucho que decir en este asunto. En Argentina, en la Patagonia, creo que hay muchos recursos para granjas eólicas. Se pueden encontrar áreas no muy pobladas, entonces quizás no es igual a lo que uno encontraría en áreas densamente pobladas como se tienen en Europa. Peter Hadley me estaba diciendo sobre esto, los problemas de aves y los desafíos de cómo manejar esto. No sé cuál sería la reacción ante proyectos eólicos en Colombia. Lo que sí es cierto en Latinoamérica es que tenemos muchos problemas intentando poner una nueva reserva de agua, porque eso desplaza a muchas personas y eso crea problemas en los flujos de los ríos. Y veremos que en Colombia al menos dos proyectos grandes han sido detenidos por el público, por la reacción del público. Entonces cualquier solución de nuevas plantas a nueva generación de energía tendrá problemas. Entonces es por esto que uno tiene que pensar en el problema menor con respecto a esto. Y la energía solar puede hacer parte de este problema, y hay que pensar en una sola solución para un problema grande, y en este sentido se hace más participativo y más democrático. La población quiere electricidad y hay que encontrar formas de proveer esto. Y te la hago a ti, pero puede ser para los tres, porque es lo siguiente. Los tres plantearon la dificultad de
que promuevan la microgeneración por la oposición de las utilities, ¿no? de la dificultad de las compañías de distribución de ver que pierden mercado. Yo quiero dar un punto de vista a eso, que es que las tarifas en Latinoamérica, las tarifas residenciales, tienen los cargos de capacidad mezclados, no se pueden cobrar todos los cargos de capacidad por separado, están puestos en la energía, ¿no? O sea, como un tema social, o sea, es imposible cobrarle a alguien que consume muy poquito el cargo de capacidad. Entonces, creo, no me acuerdo cuál fue que planteó, claro, que la forma de hacerlo es que las compañías no cobren por la energía, sino que cobren por la capacidad, las distribuidoras. O sea, no por el uso, sino por la capacidad, por la capacidad. Ahora, eso en Latinoamérica yo no lo veo viable. Entonces, quisiera saber, sobre todo Joyce, que es reguladora, ¿qué es lo que han, o sea, no qué están haciendo, porque dijiste que todavía no están haciendo, pero qué es lo que están pensando? Tú, por lo menos, ¿qué es lo que pensás posible? O sea, para lograr hacer el cambio de modelo. Yo no tengo respuesta a esa pregunta, pero lo que creo que es interesante es que ayer escuchamos una conversación paralela a esta para asignar esos costos de una manera similar a lo que se hace en la industria de telecomunicaciones, pero quisiera, es decir, que creo que la semana pasada tomamos una decisión en Brasil para no hacer esos cargos de excesos en la industria de telecomunicaciones a las personas que no están utilizando o consumiendo demasiado. Entonces sí hay una pregunta política o una barrera política que debe solucionarse. Yo creo que ese es un buen ejemplo en el que el regulador tiene que adaptarse a las circunstancias cambiantes y claramente una de las consecuencias obvias es que las personas ricas que tienen la capacidad de generar su propia electricidad y la gente pobre es la que termina pagando el sistema de distribución que los ricos todavía están utilizando durante la noche. Entonces uno esperaría que hubiera un momento político que hiciera que los reguladores adaptaran esos contratos de tarifas. Por terminada la sesión plenaria, Desarrollo Eléctrico en Latinoamérica y el Caribe, modelo de negocios, servicios públicos y desafíos. Ahora los invitamos a pasar al lobby a tomar el refrigerio que durará aproximadamente 30 minutos. Muchas gracias.